Bienvenidos a Diálogo. El mes pasado las elecciones de Cuba llamó gran atención del público. Miguel Díaz-Canel fue elegido presidente del Consejo de Estado de Cuba. ¿De qué manera este relevo generacional de su dirigencia incidirá en la política interna y externa de Cuba? ¿Y hacia dónde van las relaciones entre China y Cuba en el futuro? Para hablar de todos estos temas, hoy tenemos el honor de conversar con el señor Miguel Ángel Ramírez Ramos, embajador de Cuba en China. Hola, señor embajador, gracias por su tiempo y gracias por concedernos esta entrevista. Pienso que podemos comenzar con esa elección que se celebró la semana pasada en Cuba. Miguel Díaz-Canel fue elegido como nuevo presidente del Consejo de Estado. Entonces, ¿podría contarnos qué significado tiene esta elección para Cuba? Bueno, esta elección es realmente un hecho trascendental, es un hito importante en el proceso de consolidación de la Revolución Cubana. Aunque implica una transición y el traspaso del poder de una generación de los fundadores, de los líderes legendarios que realizaron la revolución desde Granma hasta la Sierra, encabezados por Fidel y Raúl. Por otra parte, también indica un sentido de continuidad histórica, es decir, porque Díaz-Canel va a continuar la obra de la revolución con su estilo personal, pero siguiendo los mismos principios que llevaron durante casi 60 años al avance de la revolución y sus conquistas sociales. Sabemos que este sistema electoral de Cuba es un poco diferente de los otros países occidentales. ¿Podría explicarnos un poco sobre cómo funciona este sistema? Nosotros consideramos que el sistema cubano es muy democrático y está basado en nuestras propias raíces históricas desde el surgimiento de la nación cubana. Hay que decir que José Martí, el padre de la paz, el cubano más relevante de toda la historia de nuestro país, en la lucha independentista convocó y unificó alrededor de un solo partido, el Partido de la Revolución, para llevar a cabo la lucha independentista. Esa misma idea de unificación, de unidad patriótica para lograr un objetivo, es el que ha llegado hasta el día de hoy con la existencia del Partido Comunista de Cuba, que dirige los destinos de la nación cubana. Sin embargo, este no es un partido politiquero de realizar campañas electorales, es un partido de visión estratégica, muy parecido al Partido Comunista de China, que no participa en los procesos electorales ni designa candidatos, solo vela por que funcione adecuadamente y marche correctamente el proceso electoral. En Cuba las elecciones comienzan desde la base, desde el nivel del Consejo Popular. Allá abajo se dirigen directamente a los delegados, se les llama, y estas elecciones se realizan a mano alzada y con más del 50% de los votos, de manera que las personas eligen no solo a sus representantes directos, sino que estos representantes a su vez formarán parte posteriormente de los escalones superiores del poder popular, ya sea a nivel municipal, provincial y nacional. En estas elecciones, tanto a nivel de Consejo Popular como municipal como provincial, se eligen directamente a un grupo de diputados que las conforman y de ellos se eligen quienes serían los delegados del nivel superior. Así llegamos a asambleas provinciales y nacionales, en las cuales más de la mitad son elegidos directamente y la otra mitad también son propuestas por distintas organizaciones de masa que se llevan a votación en el marco tanto de la Asamblea Provincial como de la Asamblea Nacional, y se forman entonces los respectivos parlamentos provinciales y el Parlamento Nacional, que es el único que tiene capacidad legislativa y constituyente en el país. Sí. Asamblea Nacional elige dentro de su seno al Consejo de Estado, que son 31 miembros, y el Consejo de Estado a su vez elige al presidente, al vicepresidente y a los 5 vicepresidentes. Tenemos una pregunta que
Díaz-Canel fue elegido como nuevo presidente del Consejo de Estado, elegido por el pueblo cubano. Entonces, ¿cuáles serán las principales tareas que enfrenta? Nosotros decimos, como le decía anteriormente, es un hito trascendental porque Díaz-Canel refleja una nueva generación que tiene una visión actualizada de la realidad cubana, pero siguiendo los mismos principios históricos que llevaron a la revolución hasta el momento actual. Los principales desafíos de Díaz-Canel será actualizar el modelo económico cubano acorde con la realidad del siglo XXI, tomando en consideración el contexto internacional en que vivimos y las realidades económicas de Cuba, sin abandonar los principales postulados sociales que ha defendido la revolución hasta ahora. Esa es la principal visión que debe tener Díaz-Canel hacia el futuro. Nadie podrá esperar que se produzcan cambios trascendentales ni golpes de timón en el manejo de la administración del Estado y del gobierno. Al contrario, todo seguirá avanzando con energías renovadas bajo la dirección de un cuadro que ha sido formado por la propia revolución, un profe que fue profesor universitario, que es un intelectual en sí mismo y por lo tanto está en plena capacidad de hacer avanzar aún más la revolución. Sí, el turismo también es un factor importante, ¿no?, para el desarrollo económico de Cuba. Justamente hace poco tiempo se celebró la Feria Internacional de Turismo en Cuba, entonces ustedes tienen algunas proyecciones para el desarrollo del sector. El turismo es nuestro interés que se transforme en la locomotora que mueva al resto de los sectores de la economía y de alguna manera se está logrando. Se han potenciado los principales destinos turísticos del país, como usted mencionaba, acaba de tener lugar la Feria Internacional de Turismo en Los Cayos, al norte de Cuba, precisamente Los Cayos totalmente destruidos durante el huracán Irma y que ya están totalmente recuperados y puestos a disposición de los turistas, confirmando que Cuba es un turismo seguro para cualquier turista internacional. Sí. Desarrollar la economía del país será una tarea importante, ¿no? Porque hemos visto que en años recientes el gobierno de Cuba ha tomado unas serias medidas para satisfacer la necesidad de los cubanos en su vida diaria. Quiero saber, para Cuba, actualmente, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta para desarrollar su economía? En primer lugar, habrá que lograr la unificación monetaria y cambiaria que fue necesario realizar, o sea, esta doble dualidad fue necesario establecerla en los años 90, en un periodo de fuerte crisis económica en la economía cubana y que nos ayudó a salir de ese proceso. Sin embargo, en el momento actual constituye un freno y un obstáculo al mayor desarrollo de las fuerzas productivas en Cuba y es algo que es una tarea pendiente que no hemos logrado resolver. En segundo lugar, estamos trabajando por lograr objetivos estratégicos a largo plazo hasta el año 2030, en los cuales también ya se ha establecido la visión de futuro de lo que Cuba quiere que sea su socialismo, que queremos que sea un socialismo próspero, democrático y sostenible. Para lograrlo necesitamos transformaciones económicas fundamentales en las cuales el Estado continuará siendo el mayor propietario de los medios fundamentales de producción, pero donde habrá un espacio importante para otras formas de propiedad y otras formas de gestión de la propiedad estatal. En eso ya hemos avanzado, tenemos resultados positivos. Estamos tratando de avanzar en la agricultura, lograr que sea más moderna y eficiente. Tenemos resultados parciales en ese aspecto. Y estamos también incorporando nuevas tecnologías, aprovechando el alto nivel de desarrollo educacional de la población, lo que nos permite incorporar nuevas tecnologías tanto en la educación, en la agricultura y en la salud, lo que nos ha permitido avanzar de manera importante en el área de la biotecnología, en la cual tenemos logros importantes. Cuba planteó la política de actualización del modelo económico y social en el año 2011. Hasta ahora ha pasado 7 años. ¿Cómo califica usted las experiencias acumuladas de Cuba en este aspecto?
Bueno, yo creo que fue un desafío muy importante. El objetivo esencial de la actualización del modelo económico es lograr el mayor uso, un uso efectivo de las fuerzas productivas en el país, no solo haciendo más eficiente el sector estatal, sino también dando un espacio a los pequeño sector privado y a otra forma de gestión de la propiedad estatal, haciéndola más eficiente. Y el Estado se ha quitado la carga de pequeños negocios en los cuales no era lo suficientemente rentable y han sido ya sea puestos en manos de sectores privados o puestos a ser administrados por otros sectores. La economía ha avanzado en muchos sectores, se eliminaron grupos de prohibiciones que existían anteriormente respecto a la venta de viviendas, automóviles, etcétera, y se ha dinamizado la economía en el país. Como lo comentaba anteriormente, un obstáculo que tenemos pendiente y que debe permitir una visión más clara de la economía cubana es cuando logremos unificar las dos monedas, el CUC y el peso normal, en una sola, con un solo cambio oficial. Ese será un punto de viraje en nuestra economía. Es algo que debe suceder a corto plazo, aunque no hay todavía una definición clara. Sin duda, la actualización del modelo económico de Cuba toma como referencia experiencias de otros países como de China, como de Vietnam, pero al mismo tiempo también insiste en cierto sentido sus propios caracteres. Entonces, ¿podría contarnos más detalladamente cuáles son las experiencias que ustedes toman como referencia y cuáles son los aspectos que insiste Cuba? Bueno, en general, un aspecto muy importante que tomamos o buscamos en los distintos modelos es cómo China, Vietnam y otros modelos han logrado hacer más eficiente la empresa estatal. Esa es una asignatura pendiente en Cuba todavía y por lo tanto estamos buscando constantemente referencias de cómo establecer controles, cómo dar más independencia en la gestión, pero a la vez ser más eficiente en el control, de manera de que la empresa estatal pueda desarrollar plenamente su gestión y ser mucho más eficiente y generar más riqueza. Ese es uno de los principales aspectos que buscamos en el exterior. Tal vez el componente más autóctono del modelo cubano es el énfasis en la seguridad social, en la educación y en la salud. El presupuesto nacional cubano dedica más del 50% a lo que se refiere a seguridad social, educación y salud. Esa es una proporción muy elevada, probablemente no existe otro presupuesto en el mundo que tenga esa proporción. Y nos permite avanzar lentamente pero sin deudas sociales. Es decir, la población en Cuba tiene acceso gratuito a la salud universal. En Cuba una persona se opera el corazón y eso es gratuito. Llega a la universidad y es gratuito. El único requisito es tener talento para llegar a la universidad. Son nuestras experiencias autóctonas y que mantenemos. Eso, por supuesto, tiene un costo económico porque hay muchos recursos que dedicar a estos sectores y eso puede que también reduzca los recursos que podemos dedicar a la inversión extranjera. Pero el cubano prefiere avanzar más despacio, pero garantizar sus conquistas en la educación y la salud. Eso también podría ser la principal diferencia que nos marca de otros modelos en los cuales Cuba tiene un especial énfasis en garantizar las conquistas sociales alcanzadas. Claro, aquí quería mencionar en especial la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que es una plataforma muy importante para Cuba para atraer inversiones extranjeras. Según los últimos reportajes, hasta ahora 33 usuarios han sido aprobados en esta zona. Entonces, ¿cómo califica usted este proceso de desarrollo de esta zona especial Mariel? Bueno, hay que decir que Cuba ha tomado a China y a otros países como importantes referentes en sus transformaciones socioeconómicas. La zona especial de Mariel es una muestra de cómo Cuba ha tomado esos referentes. Hemos visitado Shenzhen y otras zonas en China donde también se han desarrollado zonas especiales económicas y las hemos adaptado a las condiciones específicas de Cuba.
La zona especial de Mariel tiene facilidades especiales desde el punto de vista impositivo para la inversión extranjera, pero además tiene un puerto asociado que es uno de los puertos más modernos de aguas profundas en la región de Centroamérica y el Caribe. Es un puerto que está muy preparado para lo que se llama post-Panamax, es decir, los supertanqueros que deberán llegar a esa región y para los cuales no existen puertos suficientes debido a la profundidad del calado de sus costas. Esto hace mucho más eficiente la posibilidad de desarrollo de la zona de Mariel y han ido creciendo de manera importante los arrendatarios y las empresas mixtas que se han establecido en la zona de Mariel. Cuba este año concluye con la previsión de más de 2.000 millones de dólares en inversión extranjera en la zona de Mariel y en el resto del país. Estamos trabajando con varias empresas chinas que se han interesado en establecerse en dicha zona y ya estamos a punto de concluir un acuerdo final de una empresa mixta para producción de latas de aluminio para envasar bebidas, cerveza en la zona de Mariel con una empresa china. Bueno, usted acaba de mencionar que Cuba ha tomado como referencia las experiencias de otros países, por ejemplo, la experiencia de Shenzhen, de China. Realmente, al ver la noticia de Mariel también me hace pensar o hacer comparaciones entre Shenzhen y Mariel. Entonces, para usted, ¿cuáles son las similitudes entre las dos zonas y cuáles son las diferencias? Bueno, las diferencias son más fáciles de ver en el sentido de que cada zona especial ha sido desarrollada acorde con las características específicas de ese país, las potencialidades económicas que tiene. Cuba es una pequeña isla frente a un vecino gigantesco, mientras que China en sí misma es una gran potencia, tanto desde el punto de vista económico como en su magnitud territorial y de población. Es decir, que las transformaciones, el concepto de un proceso piloto en la zona de Shenzhen puede correr muchos más riesgos que lo que puede correr en Mariel, porque la referencia de su magnitud en comparación con su contexto histórico y económico es diferente. Esa podría ser la principal diferencia. Las principales similitudes es que son vías especiales para atraer el capital extranjero, facilitando la legislación impositiva que permita y atraiga al capital extranjero a establecerse en dicha región y exportar sin pagar gravámenes en su proceso. Toda zona especial de desarrollo económico tiene ese objetivo, atraer inversiones extranjeras con facilidades especiales que no se extienden a todo el territorio nacional y que por lo tanto atraen de manera especial a la inversión extranjera. Veamos un poco sobre la política diplomática de Cuba. En el futuro, ¿ustedes van a tomar unas políticas más diversificadas o no? Los espacios que se han abierto no han sido por cambios de política, sino por los países que han demostrado tener mayor libertad en su proceso de decisión en sus relaciones con Cuba, como ha sido el caso de la Unión Europea, con los cuales hemos mejorado ostensiblemente las relaciones hace par de años y avanzamos y hemos logrado firmar un acuerdo marco de cooperación. Cuba era el único país que no tenía ese tipo de acuerdo marco en América Latina con Europa. Las relaciones marchan muy bien con todos los países del tercer mundo, ya sea en América Latina, en África o en Asia. Cuba tiene excelentes relaciones. Probablemente Cuba es el país de América Latina que más embajadas tiene en África y en Asia. Nosotros en total tenemos más de 120 misiones en el exterior. Sí. Y tenemos más o menos esa misma cantidad de embajadas en Cuba, es decir, la diplomacia cubana es muy activa en la arena internacional. Seguiremos esos patrones. Cuba no cambiará su política estratégica, los pilares que la definen. Los pilares, ¿cuáles son? La cooperación internacional, que se observa en la cooperación de salud, cooperación médica en los países de América Latina, de Asia, de África. En China tenemos una brigada médica en Anhui de 10 oftalmólogos, doctores de la vista que trabajan allí. En total tenemos más de 67.000 trabajadores de la salud en el exterior
Ese es un pilar fundamental de Cuba. El internacionalismo, la ayuda y el compromiso político y moral con las principales causas del mundo, ya sea Palestina, ya sea la lucha en Siria, ya sea el encarcelamiento de Lula en Brasil. Estamos siempre a la vanguardia en la solidaridad internacional y en la relación estrecha con los países socialistas como China, Vietnam y otros con los que tenemos relaciones especiales y estratégicas. ¿Y cómo califica usted el progreso de las relaciones entre China y Cuba en ese periodo en que Raúl Castro fue presidente del Consejo de Estado de Cuba? Bueno, habría que decir que nosotros hacemos nuestra la definición del presidente Xi Jinping cuando dice que Cuba y China son compañeros, amigos, hermanos y compañeros. Para nosotros es una definición muy adecuada que nosotros favorecemos. Mantenemos una relación estratégica que se consolidó durante el mandato del general de ejército Raúl Castro. Hay que recordar que en el 2011 visitó Cuba el entonces vicepresidente Xi Jinping. En 2014 visitó Cuba nuevamente en su condición de presidente Xi Jinping. Y en el 2016, en septiembre de 2016, el primer ministro Li Keqiang, la primera vez que un primer ministro chino visitaba Cuba. Por nuestra parte, ha visitado China, el general de ejército visitó China también en el año 2012. El primer vicepresidente Díaz-Canel lo hizo en el año 2015 y otros vicepresidentes también han venido y miembros del Buró Político, lo que quiere decir que el nivel de diálogo político ha sido sistemático y a muy alto nivel entre ambas partes. El jefe del departamento Song visitó Cuba en enero de este año como enviado especial para informar los resultados del Congreso del 19 Congreso del Partido Comunista Chino a Cuba. Desde el punto de vista económico, en Cuba, China se atrajo en el año 2016, fue el primer socio comercial que tuvo Cuba y Cuba es el primer socio comercial de China para la región del Caribe. En el año 2016 este volumen alcanzó la cifra de 2.500 millones de dólares en comercio bilateral entre ambas partes. Estamos avanzando en la inversión extranjera de China en Cuba, pero no está al mismo nivel que el comercio bilateral y que las relaciones políticas estratégicas y de alto nivel que tenemos. Pensamos que en esa esfera podemos avanzar. Habría que decir que hay una relación histórica que nos une. Hay que recordar que en el año 60, en 28 de septiembre de 60, Cuba estableció relaciones diplomáticas con China. Fue el primer país de todo el hemisferio occidental en hacerlo en un contexto público delante de 1 millón de cubanos que estaban en la Plaza de la Revolución y cuando todavía Taiwán era miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en medio de la Guerra Fría. Eso es algo que no debe olvidarse porque indica el compromiso y la voluntad política de Cuba de establecer relaciones con la nueva China, que todavía muy pocos se atrevían de tener relaciones en el año 60. Y otro elemento histórico relevante es el hecho que hace 171 años, en distintas oleadas, más de 150.000 chinos llegaron a Cuba para sustituir a la mano de obra esclava que existía en nuestro país. Esos chinos participaron en las luchas de independencia, se incorporaron a la identidad nacional y contribuyeron a la idiosincrasia de nuestro país. De una forma tan activa y positiva que en La Habana, en el medio de La Habana, hay un obelisco dedicado a los chinos que dice: no hubo un chino cubano traidor, no hubo un chino cubano desertor, en referencia a la participación de los chinos en las luchas independentistas cubanas. Hace unos días, el director de Organización, Planificación, Información y Análisis del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcos Rodríguez, visitó China. Ambas partes realizaron unas consultas entre cancillerías. Digo que esto es llamativo porque imagino que es el primer diplomático de Cuba que visitó a China después de que Díaz-Canel asumió el actual cargo. ¿Podría comentarnos un poco sobre esta actividad? ¿Cuáles son los principales resultados? Bueno, esta visita es precisamente un ejemplo claro de que el gobierno del presidente Díaz-Canel es un gobierno de continuidad, porque durante los últimos años, con el general de ejército, habían visitado China 2 anteriores directores de esa misma institución.
de la Dirección de Organización, Planificación, Información y Análisis de la Cancillería, lo cual quiere decir que no es algo nuevo, es una continuidad en el proceso de intercambio entre ambas cancillerías. Tenemos consultas muy frecuentes, muy regulares. En septiembre del año pasado estuvo en China el viceministro primero de la Cancillería cubana, Marcelino Medina. Posteriormente vino el director de prensa internacional de la Cancillería. Después vino el director del Departamento de Idiomas Extranjeros de la Cancillería y ahora el señor Marcos Rodríguez, lo que indica nuestro interés de darle continuidad y fortalecer estos intercambios. Bueno, según los reportajes, durante los encuentros entre Marcos Rodríguez y los diplomáticos chinos, también ha mencionado que Cuba tiene interés de participar en la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Cuáles cree usted que son las oportunidades para Cuba y para la cooperación entre China y Cuba en el marco de esta iniciativa? El background, o sea, los antecedentes históricos de esta iniciativa en el marco de América Latina, hay que buscarlo en la cumbre de la CELAC en La Habana desde el año 2015, en la cual se aprobó el foro China-CELAC. Ese foro, cuya segunda reunión ministerial tuvo lugar en Santiago de Chile en enero de este año, fue el escenario adecuado para destacar e impulsar la iniciativa de la Franja y la Ruta, a la cual Cuba dio especial apoyo en el marco de esa actividad. Cuba ve importantes oportunidades para la Franja y la Ruta en nuestra región. Cuba considera, igual que China, que América Latina es el aliado, es la extensión natural de la Franja y la Ruta para esta región, y de hecho históricamente Cuba fue protagonista de la primera ruta marítima que unió a China con España a través de América Latina hace 300 años, de cuando los barcos salían de Fujian, llegaban a Filipinas. En Filipinas las mercancías venían en barcos españoles hasta Acapulco, se movían a través de México en mulas, salían de Yucatán en barcos nuevamente a Cuba y de ahí a España. Esa fue la primera ruta marítima con América Latina que tuvo lugar hace 300 años, de la cual Cuba ya era parte indisoluble. Así que lo vemos natural reiterar y renovar ese compromiso con esta iniciativa, que para Cuba tiene importantes oportunidades tanto en el sector de las infocomunicaciones, en el sector de la logística, en el sector de las tecnologías digitales, en marítimos, portuarios. Hay que decir que, por ejemplo, el Caribe tiene dificultades en la conectividad, es otra de las oportunidades que ofrece la iniciativa de la Franja y la Ruta, ya sea conectividad aérea, conectividad digital, conectividad marítima, y Cuba puede ser un importante punto de apoyo, un puente para trabajar de conjunto con China estos proyectos en la región del Caribe. Y para usted, ¿qué nuevas oportunidades de desarrollo nos esperan en adelante para la cooperación bilateral entre China y Cuba? Hay muchas oportunidades, tenemos una amplia cartera de proyectos trabajando de conjunto. Estamos trabajando en el sector de la energía renovable, en los sectores de la agricultura, equipamiento en general. Estamos trabajando un puerto de contenedores en el Mariel. De hecho, los principales sectores de la economía cubana están vinculados de una forma u otra a contrapartes chinas, ya sea por la vía del comercio o por la vía de proyectos o por la vía de donativos al gobierno chino. Vemos muchísimas oportunidades en la informatización de la sociedad que nos hemos propuesto, en la cual estamos involucrados con varias compañías chinas para acelerar este proceso, el cual el presidente Díaz-Canel le ha dado un especial impulso. Bueno, embajador, muchas gracias. Gracias por su tiempo y gracias por las respuestas. Muchas gracias por sus preguntas interesantes. Gracias a usted. Muchas gracias.